continuación tendremos la charla de la doctora Sofía Palacios, igualmente nos acompaña desde Ecuador. La doctora es especialista en medicina de emergencias y desastres por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es doctora en medicina por parte de la Universidad Central del Ecuador. Es médica tratante del Hospital IES Riobamba y médica tratante del Hospital Bozán de Quito. Con el tema que nos va a acompañar hoy la doctora Palacios es antibioticoterapia empírica en circunstancias complejas. Muchas gracias, doctora Palacios. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, buenas tardes amigos, compañeros. Es un gusto acompañarles esta vez con un tema bastante controversial, el uso de antibiótico empírico en circunstancias difíciles o complejas, que es lo que a diario tenemos que enfrentar los emergenciólogos, los intensivistas y los médicos en general, porque este es un mundo bastante oscuro al que tenemos que atrevernos, arriesgarnos en muchas ocasiones a poner uno u otro antibiótico a riesgo de errar. Pero como premisa quisiera decirles que el escoger un antibiótico pues no es una posición simple y no se puede hacer una receta o tener en nuestra cabeza la idea de que a tal persona le voy a dar penicilina, a la otra le voy a dar meropenem. No puedo hacer eso. Debo evaluar a mi paciente todo el tiempo y debo considerar qué antibióticos voy a usar y en qué circunstancias debo hacerlo, ¿sí? A menudo en las... ¿Me escuchan? Hola. Sí, no hay problema, sí la escuchamos. Ya, a menudo en las salas de emergencia, cuando llega un paciente, yo debo discernir cómo está mi paciente, en qué condiciones llega mi paciente, si es que este paciente es susceptible del uso de antibiótico o no. ¿Y por qué digo susceptible de antibiótico o no? Recuerden que, como dijo el doctor Pacheco hace unos instantes, la reacción inflamatoria sistémica no es una condición sine qua non de infección. Por lo tanto, uno tendrá que evaluar paciente por paciente y determinar si la condición que está presentando actualmente tiene relación o no con una infección. Ahora, cuando yo sospecho o cuando pienso en poner un antibiótico a un paciente, cuando yo he evaluado todas las condiciones previas, he visto que el antibiótico es la mejor opción para mi paciente y probablemente sea la condición que le permita salvaguardar su vida. Si el riesgo es menor que el beneficio, pues sí, hágalo. No lo piense dos veces, hágalo, porque probablemente el antibiótico sea lo que necesita el paciente y lo que le va a ayudar a sobrevivir. Esta pregunta siempre me ha llamado la atención. ¿Cuál antibiótico tengo que usar? Desgraciadamente, la medicina no es un oficio fácil. No puedo yo saber cuál antibiótico me sirve, cuál no. Por eso es que una y otra vez el médico se pregunta, ¿será que es acertada mi decisión de ponerle un antibiótico a un paciente? ¿Será que lo que yo estoy haciendo está bien? Pero no le tenga miedo al uso del antibiótico, véalo como la condición que va a salvaguardar la vida de su paciente, ¿sí? Previamente a ello, usted o nosotros deberemos hacer una evaluación rápida que incluye obviamente la historia clínica del paciente con todos sus antecedentes, por más larga que sea la historia. A veces es hostigante en los servicios de emergencia tener que preguntar 90 días previos, un mes previo, porque obviamente el servicio de emergencia es muy dinámico, el intercambio de pacientes es bastante extenso. Sin embargo, recuerde que preguntar algunas cosas probablemente haga cambiar sus decisiones en torno al manejo del paciente. Obviamente, un examen clínico extendido va de la mano para tomar las decisiones que usted tenga que hacer, porque recuerde que no hay una cavidad, un orificio, un lugar donde usted no deba investigar y buscar si ahí hay un sitio que esté justificando o que haya una infección que justifique el estado de su paciente. Como lo han dicho en charlas previas, las pruebas para yo tomar una decisión van de la mano con lo previo que les
he mencionado. Obviamente estas pruebas me van a ayudar a diferenciar si la condición en la que actualmente está mi paciente es infecciosa o no la es. Todo esto, el examen clínico, todas estas cosas, todas estas pruebas en condiciones óptimas en el servicio de emergencia deben completarse en un estándar máximo o idealmente en la primera hora del contacto con el paciente. Sin embargo, cuando hay situaciones especiales que les mencionaré más adelante, podría demorar y llegar a completarse dentro de las primeras 3 horas. Esto no significa que nosotros tengamos que retrasar el manejo del paciente en este tiempo. Obviamente se debe usar una terapia antimicrobiana o antibiótica siempre que se crea que la probabilidad de infección es alta y que el beneficio del uso de esta en el paciente va a ser mayor que el riesgo que representa. Porque debemos recordar que los antibióticos no son inofensivos, tienen sus efectos adversos y tienen obviamente complicaciones que poco a poco van a ir apareciendo en el paciente, ¿sí? Para esto, la campaña de sepsis que se publicó recientemente nos ha recordado, nos ha traído hacia unos años atrás, porque en el último tiempo, sí, como dijo el doctor Pacheco, hemos tenido que pensar en un antes y un después, pre-COVID y post-COVID, pero lo que no estamos también recordando es que pre-COVID nosotros teníamos más énfasis en recordar la información local de los lugares donde nos desempeñamos o de donde desempeña la medicina cualquier médico, ¿sí? Para esto nosotros debemos conocer no solo el lugar donde trabajamos, sino los agentes causales de sepsis más comunes, los patrones de resistencia de estos agentes causales, las 10 enfermedades más comunes del lugar donde nos desempeñamos y cómo se han comportado en los últimos 3 meses. Estos 3 o 4 conocimientos, sí, son muy fundamentales para elegir la terapia antibiótica empírica más adecuada. Recuerde que usted o nosotros estamos de ojos vendados. Nosotros vamos a suponer que lo que le estamos dando a nuestro paciente es lo óptimo. Por lo tanto, debemos tener estas premisas muy, muy claras, ¿sí? El médico de emergencia, desgraciadamente, no es como el resto de médicos de los hospitales que ya tiene una enfermedad establecida, un diagnóstico hecho y que muy probablemente tenga cultivos y exámenes. Nosotros tenemos que trabajar en base a las probabilidades. La probabilidad de que nuestro paciente y la condición que tiene sea justificada por una infección, la probabilidad de que sí está infectado, por qué está infectado. Podemos hacer uso de exámenes complementarios, como lo han venido mencionando en varias charlas y como está descrito ya, la procalcitonina en combinación con una adecuada historia clínica, con un adecuado manejo investigativo, sí es beneficiosa. Pero ninguno de estos exámenes o la procalcitonina en sí pueden evitar que uno tome la decisión de usar un antibiótico en las primeras horas del manejo del paciente, porque la probabilidad de que si yo me pongo a hacer exámenes o a esperar la procalcitonina, mi paciente empeore es alta. Entonces yo debo tomar una decisión, debo acelerar el uso de las coberturas antimicrobianas en el momento que yo considero de que mi paciente sí tenga una infección, ¿sí? Cuando yo considero que mi paciente tiene una infección, yo debo preguntarme, bueno, mi paciente sí está infectado, está séptico y si es que tiene choque o no. Esto divide muchísimo la línea entre qué hacer y qué no hacer con mi paciente, porque si mi paciente tiene choque, obviamente yo no voy a retrasar a esperar exámenes u otras causas, porque obviamente mi evaluación, mi examen clínico, mi sospecha diagnóstica se orientan a un proceso séptico y si hay un fallo hemodinámico que esté condicionando la vida del paciente, el uso del antibiótico idealmente debe ser en la primera hora de reconocida la sepsis asociada a fallo hemodinámico. Ahora, sin embargo,
hay condiciones en las que el paciente podría tener indicios de tener sepsis, pero no ser así. Cuando yo sospecho, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que parecerían estar sépticos y que en realidad tienen una tormenta de su enfermedad de base, yo puedo retrasar el uso de antimicrobianos hasta 3 horas desde que yo le conozco al paciente. Pero solamente en estas situaciones especiales, en estas situaciones muy complejas en las que realmente yo tengo muchas dudas, voy a retrasar el uso de antibióticos. De lo contrario, esa es una práctica desacertada. Ahora bien, ¿cómo escojo un antibiótico? Yo no puedo decirles que los betalactámicos están bien, que los macrolidos están bien, que las lincosamidas son las mejores, que los carbapenémicos. No tengo una receta escrita, un manual, una guía a seguir para decirles tal o cual antibiótico es el mejor. Sin embargo, sí debo recomendarles analizar varios factores. Entre esos, mi paciente está infectado. Muchas veces en las salas de urgencias, los pacientes que llegan, sí, casi todos, el 90% de ellos tienen infecciones, pero hay otros tantos que no tienen infecciones y que simulan tenerlas. Yo no debo apresurarme a poner un antibiótico de amplio espectro en estos pacientes. Hay que recordar que el uso apropiado de los antibióticos va en beneficio del paciente. En los últimos tiempos, y citando a varias exposiciones previas, a varios panelistas anteriores, muchos de los pacientes que ingresan a las salas de emergencia son hospitalizados. Sí, se mantienen en las salas de medicina interna, de terapia intensiva. Algunos de estos pacientes, por la misma manipulación que hace el médico, la enfermera o todo el equipo de salud, podrían tener bacterias con las que se colonizan su tracto gastrointestinal, qué sé yo, su tracto urinario. Entonces hay que diferenciar entre lo que es una infección versus lo que es una colonización y saber tratar y cuándo a cada una de ellas. Asimismo, es interesante conocer el lugar donde trabajamos porque esto nos va a permitir conocer los organismos resistentes a los antibióticos. ¿Cuál es la prevalencia local? Porque miren, no es lo mismo trabajar en el Hospital General Riobamba y conocer que aquí todas las Escherichia colis o el 90% de ellas son multiresistentes versus a irse, me invento, al Hospital del Lago Agrio, donde muy probablemente los antibióticos no están en tanto uso y probablemente la prevalencia de resistencia sea menor y por ende pueda yo escoger un antibiótico de un espectro menos extendido, ¿sí? Por otro lado, en relación a lo que hemos venido conversando de que la mayoría de los pacientes que tratamos van a salas de hospitalización, yo debo discernir para utilizar un antibiótico. Mi paciente ha estado hospitalizado antes, o es una infección comunitaria, porque obviamente el espectro de acción del antibiótico que yo vaya a considerar uso en este momento va a ser muy diferente. Debo también preguntar una, otra y otra vez, de ser necesario, el uso de antibióticos, sobre todo de aquellos antibióticos de espectro extendido, en los 90 días antes a que yo le conozca en esta ocasión al paciente, porque eso me va a ayudar a considerar otro manejo, extender o desescalar mi antibiótico, ¿sí? Todo esto debe estar muy estrechamente relacionado con la gravedad de la infección, porque si yo tengo un paciente con sepsis grave o un paciente en choque séptico, obvio que yo voy a utilizar un antibiótico de un espectro de acción mucho mayor que si el paciente me viene, por decirlo así, con una gastroenteritis, ¿sí? Para yo escoger los antibióticos, he de evaluar, obviamente, cuál es el mecanismo de acción de estos y qué yo quiero lograr con ellos. No es lo mismo escoger un fármaco
betalactámico que un macrólido o, qué sé yo, una quinolona. Yo debo saber lo que quiero hacer con mi antibiótico previo al uso de este, porque, por ejemplo, si yo quiero usar una ciprofloxacina en una neumonía, recuerde que no lo puede hacer indiscriminadamente porque usted se estaría llevando el segundo escalón del manejo de la TB, que también es una infección. Si yo en un paciente con choque séptico de pronto quiero ponerle únicamente penicilina, quizás no es una decisión tan acertada. Debo saber lo que quiero hacer con mi antibiótico y en qué paciente, ¿sí? En los últimos tiempos se ha visto que hay muchos microorganismos multidrogorresistentes. Entre estos tenemos los productores de BLE, los productores de KPC y hay muchos pacientes que han salido con el alta de terapia intensiva de las salas de hospitalización y que se encuentran en descontaminación digestiva. Esta es una perla bastante interesante porque estos pacientes generalmente están tomando antibióticos por un largo proceso o han tenido varios esquemas antibióticos durante las últimas hospitalizaciones. Pero recuerde que probablemente este no sea un patógeno al que usted tenga que atacar. Entonces, considere que este paciente, si está en descontaminación digestiva, probablemente ese no sea el motivo por el que el paciente se encuentra en las condiciones en las que está actualmente. Se ha de considerar también para el uso de antibióticos en los viajes, ¿sí? Los viajes a países endémicos dentro de los 90 días anteriores. Por eso es que hacía énfasis en decirles que la historia clínica debe extenderse inclusive hacia 3 meses antes, porque probablemente estas cosas que nosotros consideramos que no son importantes nos ayuden o nos dan una luz en el manejo del antibiótico del paciente en este momento. También se ha de considerar las hospitalizaciones en el extranjero o en nuestro mismo país en estos 90 días previos. De ser posible, hay que indagar o, si tuviéramos a la mano, buscar el último antibiótico que se usó. Y como todos los médicos, obviamente, si el paciente estuvo hospitalizado, debieron haber hecho algún cultivo. Tómese la molestia, busque, indague un poco más para que su decisión final sea la más acertada. El doctor Pacheco les había hablado de una etapa pre-COVID y post-COVID, de organismos multidrogos resistentes y de aquellos que no lo son. Cuando yo sospecho que mi paciente podría tener una infección por una bacteria multidrogo resistente, las guías han recomendado que actualmente se debe usar una doble cobertura para gérmenes gram negativos. Y esto es una condición que el médico debe tener presente todo el tiempo. Si yo considero que mi paciente, sobre todo el que ingresó a la sala de emergencia, está cursando con choque séptico y sospecho que podría tener una infección gram negativa, es una condición sine qua non el uso de doble esquema antibiótico gram negativo, ¿sí? Cuando los pacientes no tuvieran esta condición, se puede hacer uso de la monofarmacia con ciertas consideraciones especiales. Si el paciente está en choque séptico, que es la condición compleja más extrema que manejamos los emergenciólogos, la monofarmacia como que no es la decisión más acertada. No lo es, de hecho, siempre ha de considerarse una combinación, ¿sí? Ahora, la doble cobertura antibiótica en organismos gram negativos es una condición que ya está descrita, sobre todo en aquellos pacientes que tienen altos riesgos de desarrollar enfermedades graves, particularmente, como ya les había mencionado, el choque séptico. Si mi paciente está en choque y yo tengo el antecedente de que ha estado hospitalizado, sobre todo en terapia intensiva, yo debo cubrir
con un doble espectro para gram negativos. Sin miedo, debo hacerlo. No debo retrasar el uso de la doble cobertura porque esto se ha visto que incrementa numerosamente el número de desenlaces fatales. Si mi paciente ha estado en una sala de medicina interna y por algún motivo tuvo un germen multiresistente, considere que ese mismo germen no ha sido eliminado y que probablemente está en relación a la nueva infección, ¿sí? Ahora, la terapia antibiótica antiguamente casi todos le tenían miedo a usar antibióticos de espectro extendido. Sin embargo, la frecuencia cada vez más alta de pacientes con sepsis grave y con choque séptico nos ha hecho evaluar de una forma más consciente esto y no tener miedo al uso de un espectro más amplio para salvaguardar la vida del paciente, para mantener una concentración óptima de medicamentos que ayuden a combatir el germen agresor y que al menos disminuyan la concentración de gérmenes en el paciente. Es por eso que se ha recomendado en el último tiempo, sobre todo en pacientes que yo sospecho en organismos multidrogos resistentes, la doble cobertura antibiótica. ¿Por qué? Porque yo considero que si bien estoy poniendo 2 antibióticos, por lo menos uno de estos va a actuar sobre el germen que yo necesito actuar y lo va a combatir. Y eso va a mejorar el resultado a largo plazo sobre la vida de mi paciente. Ahora, les parecerá un poco extraño que hablemos de la fase dirigida, siendo esta una charla en la que intentamos enfocar el manejo antibiótico en primera instancia. Pero como ustedes saben, no creo que no solo en nuestro país, sino en la mayoría de emergencias, muchas de las veces, y pese a saber que no debería permanecer un paciente más de 6 horas en la sala de emergencia, porque esto aumenta los riesgos en su mortalidad, las condiciones en las que trabajamos actualmente no nos permiten hospitalizarlos a tiempo. Por lo que muchas veces estos pacientes completan sus esquemas antibióticos en emergencia. Es por eso que en la fase ya dirigida, es decir, cuando yo tengo resultados de cultivos, yo puedo ya considerar el desescalonar la doble cobertura gram negativa o sostenerla. En muchos de los casos, cuando yo tengo un primer cultivo negativo, puedo desescalonarme o considerar disminuir el número de días que puedo usar el antibiótico, excepto en aquellos pacientes que tienen o que yo sospecho, en este caso ya teniendo el cultivo, organismos altamente resistentes, como son los productores de KPC y de BLE. ¿Sí? En estos pacientes, por más costoso que represente el manejo antibiótico, se deberá continuar los días que deben ser, ¿sí? Los que están escritos en la literatura. Ahora, en los pacientes con sepsis, recuerde que no solamente las bacterias producen sepsis, también los hongos producen sepsis. Hay muchos pacientes que ingresan a las salas de urgencias con una alta probabilidad de infección por hongos, en cuyo caso sí se sugiere el uso de terapia antimicrobiana. Esto se ha visto que tiene mejor resultado en relación a otros casos en los que no se usó. Por ejemplo, muchas veces en las salas de emergencias acuden los pacientes encamados que vienen con moniliasis. Yo debo considerar ya en ese momento el uso de un antifúngico. Cuando existe riesgo de sepsis o choque séptico por cándida, uno no debe retrasar el uso del antifúngico, sobre todo en aquellas poblaciones de pacientes que son inmunocomprometidos, inmunodeficientes o en pacientes en los cuales
sus condiciones patológicas previas. Por ejemplo, los pacientes con enfermedades autoinmunes se encuentran en crisis. Yo no debo retrasar más allá de 1 hora el uso de los antifúngicos. ¿Cómo yo puedo elegir qué antifúngico usar? Esto, al igual que los antimicrobianos, va a depender mucho de mi paciente, de los factores del huésped, si es que hubo una colonización, si hubo infecciones previas, si recibió una cobertura antimicótica profiláctica o sus comorbilidades. También debo recordar las interacciones farmacológicas para el uso del antimicótico, ¿sí? Y esta diapositiva es un poco quizás controversial porque en este último tiempo, sí, el COVID nos marcó a todos los servicios de salud, a los emergenciólogos, a los médicos generales, a todos nos golpeó de una manera inmesurable. ¿Por qué? Porque el COVID abrió la puerta al uso indiscriminado no solo de antibióticos, también de antivirales. Recuerden que hubo un tiempo en el que se usaba lopinavir, no sé, tantos y tantos antivirales se llegó a usar en algunas partes del mundo también los celtamivir de una forma no adecuada. Pues quiero decirles que los antivirales no están recomendados de uso en primera instancia en los pacientes. No suelen ser causas de sepsis temprana y hay que relacionar muy bien y estudiar bien a mi paciente si existe vulnerabilidad, si existe una probabilidad de una causa viral, pues dar el tratamiento sostén y no usar antivirales de primera instancia. Obviamente el COVID nos marcó, como yo lo he dicho. En el COVID vimos el uso y el mal uso de los antibióticos. Existían manejos con carbapenémicos, con quinolonas en domicilio. Eso es lo que en estas épocas se debe evitar, porque debemos seguir las guías, los protocolos, no hacerlo indiscriminadamente. Esto no es lo óptimo, ¿sí? Ahora bien, el paciente cuando llega a la sala de urgencias muchas veces, y lo he escuchado, e incluso en algunos momentos me he visto tentada de evitar usar dosis óptimas de los antibióticos a razón del fallo renal. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones yo digo, ay, el paciente tiene terapia de reemplazo renal, pues entonces yo le voy a ajustar el antibiótico a su capacidad funcional renal. Las últimas guías no lo recomiendan así. Hay que dar una dosis óptima, una dosis de carga de antibióticos y luego la consecución o el desescalaje se hará posterior, pero en primera instancia o por lo menos el primer día está recomendado dosis óptimas o dosis totales de los antimicrobianos o antibióticos. Por favor, consideren esta información, no vayamos en el primer día sobre todo a ajustar el antibiótico por la función renal. Esa es una práctica que no está considerada, por favor. La última guía de sepsis me ha gustado mucho en relación a que nos llama a el conocimiento previo, el conocimiento del medio. Al saber cuáles son los microorganismos más prevalentes en el lugar donde yo trabajo, a saber cuál es la población en la que yo trabajo, a conocer cuáles son las enfermedades más importantes, a conocer si hubo resistencia o no y si está descrita o no. Esto nos va a ayudar a obtener nuestras metas, a lograr mantener vivo al paciente, porque realmente eso es lo que nosotros buscamos a largo plazo, que nuestro paciente se mantenga vivo. El antibiótico sí se consideró en esta guía, se consideró el manejo de dosis plenas de antibióticos, pero lo que más me ha llamado la atención es que nos llama
a estudiar a mi población previamente. Es por eso que yo les decía, desgraciadamente no tengo una receta de cocina, por decirlo así, para decirle este o el otro antibiótico es el mejor en neumonía, usted utilice este. No lo tengo porque todos nos desenvolvemos en medios diferentes, en donde tenemos y nos vemos en la obligación de conocer nuestra población y el medio en el que trabajamos. Si yo conozco el medio en el que trabajo, obviamente voy a saber lo que busco. Si yo ya sé lo que busco y si lo que busco es un lugar de infección, pues yo sabré cómo atacar. Este último estudio que lo he considerado para ponerlo en pantalla me habla de cómo yo debo tratar las infecciones intraabdominales, pero solamente lo puse allí porque muchos de los antibióticos que se manejan a nivel abdominal pues no son los que tienen cobertura para los patógenos que intraabdominales se encuentran. Entonces, quiero hacer hincapié en que todos nosotros debemos conocer y saber lo que buscamos y lo que queremos atacar. Si nosotros no sabemos lo que buscamos y lo estamos haciendo a ciegas, pues probablemente estemos errando. Debemos conocer muy bien el medio en el que nos desenvolvemos y en el paciente en el que estamos actuando. En los servicios de emergencia esto es un tanto complicado, por lo que se ha recomendado una doble cobertura antibiótica. Más aún en aquellos pacientes que tienen un choque séptico, dado a que estos pacientes al menos deberán tener una cobertura antiseudomónica, a considerar que el paciente podría estar complicado por este patógeno. Entonces yo debo extender mi cobertura antibiótica, ampliarla y manejarla a días posteriores con cultivos y de forma dirigida. No debemos olvidar que la terapia antibiótica no se debe ver retrasada por ningún examen, pero idealmente yo debo obtener los cultivos microbianos en mi paciente dentro de la primera hora. Ahora, este artículo me llama la atención y lo quise compartir con ustedes porque tiene un título bastante decidor, ¿no? La política de antibióticos en pacientes críticos. Y yo en épocas anteriores me hubiera preguntado, ¿qué quiere decir una política? Si mi paciente está crítico, es una circunstancia muy compleja. Si mi paciente está chocado, es una circunstancia muy compleja. ¿Cómo yo puedo aplicar la política a este paciente que su vida se ve comprometida? ¿Cómo lo hago? Entonces, este mismo artículo luego me brindó una luz con este decálogo que es bastante racional, bastante fácil de manejar. Me gustó porque nos llama a usar antibióticos cuando existe una sospecha clínica o microbiológica de una infección y eso va muy acorde a la campaña de la sepsis actualmente publicada. A obtener los cultivos de los tejidos que considero que están infectados dentro de la primera hora o antes de iniciar el antibiótico, a elegir un antibiótico empírico utilizando protocolos consensuados y conociendo mi población, a obtener una respuesta rápida de laboratorio, una PCT, una interleuquina, qué sé yo, un PCR, pese a que no tenga estándares de seguridad tan eficaces, pero que me pueden guiar. Y sobre todo, a presionar al laboratorio para tener una respuesta microbiológica temprana. También a seleccionar un tratamiento dirigido cuando ya se conozca la etiología de la infección y a monitorizar la eficacia del tratamiento, a saber que si yo le puse un antibiótico a mi paciente, ¿será que este sí le hizo bien? A vigilar obviamente los efectos adversos porque como les había dicho, no todos los antibióticos son buenos y de hecho ninguno lo es. Todos tienen sus efectos adversos. Obviamente a limitar la duración de la cobertura antibiótica o a desescalarla en el momento apropiado y a tener una responsabilidad compartida.
a saber que si yo estoy utilizando un antibiótico, probablemente estoy contribuyendo en la resistencia posterior de los gérmenes. Y obviamente saber que yo con mi comportamiento voy a influir mucho en mi equipo, en hacer cumplir las normas en cuanto al uso adecuado y racional de los antibióticos. ¿Sí? Este manual está al alcance de todos. Nos habla de un uso consciente de antibióticos, en tratar de evitar la resistencia bacteriana y en conocer a mi población. Mi sugerencia principal es, como les había mencionado una y otra vez, el conocer a la población en la que yo voy a trabajar es quizás la pauta o la luz que yo debo seguir para hacer un manejo óptimo de mi paciente y prolongar su vida. Esta es una fotografía del lugar donde yo nací y la quise poner porque realmente cuando el médico toma una decisión, tiene dos opciones: ofrecerle al paciente una larga vida en un mundo hermoso como en esta foto, o la condición extrema y contraria, provocarle la muerte. Muchas gracias, espero que haya sido de aprovechamiento para ustedes. Muchas gracias, doctora Palacios, por su presentación bastante extensa y sobre todo a reconsiderar sobre todo el uso de antibióticos, consideraría. Tenemos algunas preguntas que tal vez nos puedan contestar, que una sería las secuelas que ha dejado COVID, bueno, la pandemia sobre todo, entre otras la agresividad de la microbiota. ¿Cree que sea prudente cambiar la propuesta de antibiótico-terapia empírica a una más agresiva, ampliando el espectro a algo más extendido? O bueno, ya nos comentó que se tienen que considerar diferentes factores, pero es algo que eventualmente, dependiendo del nivel de atención, a veces no queda más. Considero que en ciertos casos si empezar con un amplio espectro. A ver, si obviamente hay que saber la condición en la que se encuentra el paciente. Si el paciente está en choque y su vida se ve afectada, pues sí, hágalo con una terapia agresiva, con una doble cobertura. Pero si no es así y el paciente no está en esas condiciones, piénselo dos veces porque usted está disminuyendo el escalonaje que puede brindarle a su paciente a horas posteriores. Perfecto, muchas gracias, Doc. Otra pregunta tal vez podría ser, ¿cómo considera que afecta el hecho de que a veces un paciente puede ser atendido en un centro de salud como atención primaria y eventualmente va cambiando de casas de salud según la disponibilidad de atención o según el cuadro que vaya presentando el paciente? ¿Cómo cree que este factor podría afectar en la resistencia microbiana? El cambiar de un médico a otro, de una atención de salud a otra, obviamente afecta en el manejo final del paciente, porque recuerde que muchas veces creemos que el médico es mejor por la cantidad de fármacos que pone. Sin embargo, actualmente creo que estas charlas nos llaman mucho a reflexionar sobre el manejo de antibióticos. No debería cambiar el hecho de que yo le atienda a un paciente en un centro de salud o en un subcentro o en un centro tipo C con una infección del tracto urinario a que yo lo atienda en el hospital, qué sé yo, me invento en el Andrade Marín, porque la enfermedad sigue siendo la misma, el paciente sigue siendo el mismo, solo que ha cambiado de un lugar a otro. Probablemente lo que nos ha faltado en el nivel de atención primaria por los recursos es el cultivo. En un centro donde podamos obtenerlo, nos podría orientar un cultivo para dirigir mi cobertura antibiótica. Pero el hecho de que un paciente vaya de un lugar a otro no cambia las cosas porque la infección sigue siendo la misma. Listo, Doc. Y como último punto, ¿qué otros factores, además de, bueno, el uso indiscriminado de antibióticos, la automedicación, también como nos comentaba el doctor Pacheco, inclusive el lavado de manos juega un factor importante, sobre todo, y si no estoy mal, el uso de antibióticos tópicos también es un factor que puede contribuir a todo este tipo de resistencias?
¿Qué otros factores consideraría usted que a veces son los menos vistos o menos considerados por el personal de salud, que deberían ser, bueno, además de lo que ya nos comentó, de conocer localmente la resistencia, tal vez algún otro factor que podría comentarnos de importancia a considerar? A ver, en muchas ocasiones el hecho de que el médico contribuya a formar o hacer que los gérmenes incrementen su patogenicidad es el uso o el mal uso de los días de antibióticos. Porque, por ejemplo, muchos de los médicos consideramos que para una infección del tracto urinario le vamos a dar 5 días de antibióticos. En muchos casos el paciente no cumple los días de antibióticos o en otras ocasiones los efectos adversos no advertidos de los antibióticos en los pacientes sí promueven a crear este tipo de resistencias. Lo aclaro con un ejemplo. Por ejemplo, el uso de claritromicina oral. Generalmente el paciente abandona el tratamiento por los efectos adversos que este tiene o ya se siente bien y lo suspende. Esto es uno de los factores que también contribuye a la resistencia bacteriana. Listo, muchas gracias, Doc, por su presentación bastante completa y a considerar que los aspectos que deben seguir cambiando en la práctica clínica hoy en día.